¿Saben qué me quita el sueño? Que la gente diga que esas crisis políticas son nuevas, o que son ocasionadas por terroristas, o que la gente que protesta no sabe por qué protesta, y se dice esto con un tono medio condescendiente, medio de «Cholito, el Perú está bien, eres tú el del problema». Quizás es un poco resentido. Y no faltará uno que diga «A mí no me vas a enseñar historia, chibolo, que yo viví el terrorismo, mi padre conoció a mi Abimael y supo que ese pata estaba loco». Pero ¿qué dirías si te dijera que esos problemas vienen gestándose desde el nacimiento de la República y que existen novelas peruanas que los registraron desde hace muchos años? Pues aquí te presentaré 4 obras literarias nacidas en nuestro país que no solo evidencian problemas como el racismo o el clasismo, también muestran cómo funciona la corrupción en nuestro país. Una vez leídas, te preguntarás cómo siguen existiendo clásicos peruanos como Me llega al pincho tu filtro y Los cerros van a bajar, y por qué esos evidencian el desprecio hacia una parte de nuestro país que ahora mismo está protestando en las calles. Bienvenidos a Ejemplos Literarios que te harán comprender por qué la gente está tan enojada en el Perú, y de paso quizá te enojes un poco tú también. Soy Eric y también prisionero del insomnio. Número 1. El mundo es ancho y ajeno. De la pluma de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, publicada en 1941, es su tercera novela y se ubica entre la comunidad de Rumi, el Departamento de la Libertad, la selva peruana y brevemente Lima. Por un lado tenemos a Rosendo Maki, el alcalde de la comunidad de Rumi, en la que la gente siembra, cosecha, atiende a sus animales y vive su vida con tranquilidad. Por el otro, un villano con nombre telenovelesco, Álvaro Amenábar y Roldán, tiene ya una hacienda enorme, pero quiere apoderarse de la tierra de los comuneros y con su influencia logra que jueces y testigos estén a su favor. Lo que en realidad quiere Amenábar no son las tierras, como se demuestra más adelante en la novela, sino mano de obra. Amenábar quiere dejarle a los comuneros trabajar su tierra a cambio de que le trabajen a él sus minas y cocales. El hacendado tiene mucha gente que lo apoya, porque para los personajes de la novela, él representa el progreso. Para los poderosos, la comunidad encarga el atraso, la falta de cultura y la barbarie. Por esto, incluso para muchos personajes, obligar a trabajar a la comunidad es hacer patria. Uno de los aspectos que más destacan de esta novela está ya inscrito en el título de la misma. Los comuneros se van al final a las montañas, pero logran sobrevivir y reanudar su vida. Amenábar no está contento y sigue acosándolos, pero esta vez los comuneros, guiados por un ex miembro de la comunidad, Benito Castro, les da resistencia y de paso se gana el respeto de la comunidad. Además, ellos tienen de su parte a un bandido, el Fiero Vázquez, con quien algunos comuneros se alían y logran vengarse de algunos miembros del hacendado. El final, sin embargo, es todo menos épico. La tropa de soldados invade, la gente muere y Benito Castro agoniza frente a su esposa y le dice que huya, a lo que ella pregunta ¿a dónde? El mundo es ancho, sí, pero ajeno para los pobres. La Guardia Civil, al servicio del hacendado, aplasta la rebelión y de paso a los comuneros. Aunque la novela fue publicada en los años 40, se ubica entre los años 10 y 30 del siglo XX, en donde el gamonalismo existía y los indígenas eran explotados en las haciendas. Ya estábamos en pleno periodo republicano, pero la república no era para todo el mundo. El gamonal era un reyesuelo en su hacienda, y el indígena poco más que un siervo, incluso el que poseía tierras. Los títulos de propiedad no eran suficientes, porque podían ser interpretados de forma antojadiza, al igual que la ley. ¿No nos suena esto de algo? Número 2. El Sexto. Nacida a partir de la experiencia del propio Arguedas en la cárcel del Sexto a finales de los años 30, la novela narra el testimonio de Gabriel, un estudiante independiente con tendencia de izquierda en la cárcel. Allí, presos comunes, presos políticos, asesinos y gente enloquecida conviven, separados por pisos, pero juntos en el encierro. Gabriel comparte celda con Alejandro Cámac, un prisionero comunista y enfermo por haber sido torturado. Gabriel conoce por Cámac a los otros prisioneros comunistas junto con sus enemigos políticos, los apristas, pero al ser un joven que juzga a las personas más allá de su credo político, se hace amigo de diferentes personajes. Gabriel recuerda siempre su tierra, Apurímac, y aunque sabe de política, no le interesa de forma tan viva como a los otros. Una persona es más que su credo político, pareciera pensar él, mientras ayuda a presos comunes, incluso a costa de su seguridad. Ese es un juicio personal,
pero para mí esta es una de las mejores novelas que Arquedas tiene. Aquí se evidencian las consecuencias del desafío al poder. Un personaje comunista, Pedro, lo expresa muy bien cuando habla con el subprefecto en la cárcel, diciéndole que ya el encierro es una crueldad. ¿Para qué asistir al espectáculo macabro de la tortura de otros presos? Y así vemos a un preso japonés a quien uno de los amos de la cárcel, puñalada, no deja de fecar en paz. Clavel, un muchacho que enloquece porque lo obligan a prostituirse. Pacasmayo, un preso común cuyo dinero no le alcanza para vencer la influencia de un diputado y que termina enfermándose y enloqueciendo por las condiciones carcelarias. Y un niño, empleado doméstico provinciano, que pasa solo una noche en la cárcel porque la patrona lo acusa de robo y sale abusado sexualmente por puñalada. Esos espectáculos son crueles, pero el subprefecto le explica, burlándose, que la cárcel es un lugar de sufrimiento, que ellos son traidores a la patria. La novela es un ejemplo de cuán ruin puede ser el poder en su búsqueda de mantener el orden. Se sugiere que para aquellos que se rebelan, no basta el encierro, sino la búsqueda sistemática de enloquecimiento, quizá para invalidar su punto de vista. El sexo también tiene personajes notables, pero no son necesariamente políticos, ya que estos vinculan muchas veces todo cuestión de costo-beneficio, sino gente del campo, poco instruida académicamente, pero que tienen un alto sentido de la justicia. El piurano, por ejemplo, es uno de ellos. Un agricultor que se opone a puñalada y terminará asesinando a un soplón. No por los aplausos de los partidos políticos, sino por pura justicia. La novela, más que describir un manifiesto político, encarna las posibilidades del ser humano, cuya voluntad de justicia florece incluso en la inmundicia. Número 3. En octubre no hay milagros. La primera novela de Osvaldo Reynoso, En octubre no hay milagros, es distinta en esta lista. No hay toma de tierras o prisioneros políticos. Todo en realidad comienza en una procesión del Señor de los Milagros. Los adolescentes bromean y Lima está escrita de una manera tan buena que tú puedes palpar la vida en la procesión. Allí, sin embargo, se presenta el drama de dos familias, la de Don Manuel, poderosísimo dueño de bancos en Perú, homosexual y amante de muchachos jóvenes y pobres, angustiado por la indiferencia de su joven amante y la rebeldía de su hijo, y la de Miguel Colmenares y su familia, pobres y a punto de ser desalojados de la quinta en la que viven. El contraste entre ambas familias se acentúa aún más cuando Don Luis Colmenares, el padre, visita en su búsqueda de casa el distrito de San Isidro, y por una curiosidad que podría parecernos masoquista, pregunta por el alquiler de una de las casas lujosas de ese distrito, fingiendo ser un encargado. El mayordomo, con un tono que evidencia el convencimiento de que servir al amo que hace parte de su corte, le revela a Luis que sus patrones se mudaron a otro distrito, pues San Isidro se está llenando de nuevos ricos y de serranos con plata. Para todos los que hemos buscado casa antes de Internet, la búsqueda de departamentos con un periódico en la mano puede ser familiarmente angustiante, sobre todo cuando nos damos cuenta de cuántos contrastes existen en Lima, donde la pobreza más desesperante colinda con la riqueza, como si esta última soltara bofetadas. Don Manuel es, por momentos, caricaturesco en su desprecio contradictorios en las clases populares. Por un lado, cree que la gente de la sierra debe trabajar antes de calentarse la cabeza con Fidel Castro y las revoluciones. Por otro, busca a sus amantes entre los jóvenes populares y pobres. Me trae a la cabeza el sketch de Peter Capusotto, Alta Llanta, el que recomiendo, pero también aquello de que las clases privilegiadas toman ejemplares de las clases populares para adquirir como vampiros su frescura y desecharlos luego. Es más irónico aún que detrás del desalojo de la familia Colmenares esté Don Manuel, quien ignora esto, y parecido a quienes justifican las peores iniquidades contra las personas que se manifiestan porque no los conocen, lo cual nos trae un déjà vu. Don Manuel es el dueño del banco donde trabaja Don Luis, y también dueño de la empresa inmobiliaria que compró la quinta en la que vive. Don Manuel, mientras tanto, está detrás de un complot por el poder gubernamental en donde se decidirá el futuro del país, y asimismo la vida de algunos personajes de la novela. El peligro comunista se menciona constantemente, como no, en la boca de los ricos, que ofrecen esteras a los pobres y palabras bonitas para evitar cualquier rebelión, con el pretexto de que las soluciones deben ser locales. Al final, el contraste entre ambos sectores se evidencia con toda su fuerza en las últimas páginas.
con una muerte en una marcha. Número 4. Redoble por Rancas. ¿Se imagina que en un país como Perú, un sol esté en la calle por todo un año? Todos sepan que está allí, pero nadie se atreve a tomarlo. No es cualquier moneda, claro. Es el sol del juez Montenegro, el hombre más temido en la región. Así comienza la novela Redoble por Rancas, de Manuel Escorza, la primera de su pentalogía llamada La Guerra Silenciosa. En Redoble por Rancas se intercalan dos historias capítulo a capítulo. En la primera, el juez Montenegro, amo de la hacienda Guarautambo, disputa las tierras con los comuneros de Yanahuanca. Montenegro es altivo, vengativo y tiende a bofetear a quienes lo ofenden, para esperar luego las respectivas disculpas de aquellos a quienes abofeteó. Su enemigo es Héctor Chacón, el ictálope, llamado así por su capacidad de ver en la oscuridad, quien salió de la cárcel a la que lo mandó el juez con la consigna de matarlo. Chacón vio a su padre sufrir los abusos del juez, se enfrentó a él y Montenegro, después de ir tomando poco a poco sus tierras y ganado, acusa a Chacón de ladrón y lo envía a la cárcel, donde aprende a leer. Aquí se presenta un paralelo con el mundo de Sancho y Ajeno. Es fuera de la comunidad donde Chacón, como Benito Castro, aprenderá a leer y también a ver el mundo de un modo distinto, como también a comprender que es posible oponerse al juez, que se complace en presentarse casi como un dios o un rey absoluto frente a los comuneros y a cualquiera que esté al alcance de su poder. La segunda historia que Escorza narra es la del nacimiento del cerco, un cerco que rodea el mundo y va comiéndose comunidades enteras. Ese cerco le pertenece a la Cerro de Pasco Corporation, que así como en el sexto, es una minera / imperio del mal a lo Star Wars, que se apropia de tierras y tortura y desaparece a quienes se oponen a su poder. El trama lo vive la comunidad campesina de Rancas, quienes ven cómo el agua destinada a su ganado es tomada por el cerco, y los caporales no les dan ninguna información al respecto. La comunidad agota primero las vías legales, ayudados por el alcalde de Pasco, para al final atacar directamente a caporales y guardias civiles, a la vez que romper el cerco maligno y darle de comer a su enflaquecido ganado. El cerco realmente existió. Hay fotos, existió en los años 50 y podemos ver fotos en el libro de Escorza. Si ya se les hace familiar lo que sucede hasta aquí, el déjà vu se pondrá más intenso al final de la novela. El ejército masacra a los campesinos, incluso hay una escena en la que una anciana campesina alimenta a un soldado, y este más adelante la maldice antes de matarla. Y la novela termina con la conclusión de que las comunidades sobran en el mundo, lo que ya hace un eco a la antes ya mencionada novela de Alegría. Conclusiones. Estas han sido breves menciones de 4 novelas importantísimas para entender el panorama actual y cómo las heridas provocadas por el racismo y la explotación a un sector de la población en favor de otro están lejos de cerrar. Existen otros elementos que no he mencionado, como el asesinato de un grupo de personas que querían formar un sindicato, la explotación de indígenas para obtener caucho, el arribismo social como única manera existente de salir de un sector socioeconómico desfavorecido, lo que llamamos el blanqueamiento, ¿no? Y la división social e ideológica incluso en una cárcel, en donde esa separación es incentivada por el poder para que los presos sean incapaces de formar un frente común. Problemas de los que ya se escribía desde hace ya más de medio siglo siguen existiendo hoy, atenuados por selfies y la ilusión de una comodidad económica que está lejos de ser balanceada para todos los peruanos e incluso para todo el mundo. Si queremos retroceder más en el tiempo para ver que todo sigue igual, bastaría leer a González Prada, solo para darnos cuenta que su fortuna, que sus escritos sigan siendo vigentes, es nuestra maldición. El Perú sigue siendo un proyecto de nación. Eso me quita el sueño. Les deseo insomnio también a ustedes. Buenas noches.